El sol caía abajo sobre Sevilla, arrojando una luz dorada sobre las calles empedradas de la ciudad. El olor a azahar llenaba el aire cálido, pero Natalia Alarcón apenas lo percibía. Agarró con fuerza el asa de su maleta al bajarse del taxi frente a la finca Alarcón, una gran mansión andaluza que se erigía como un monumento a un pasado que había pasado años intentando olvidar. Había jurado no volver jamás. Sin embargo, aquí estaba, ante las puertas de hierro forjado de la casa de su infancia, convocada por una simple llamada telefónica. Su padre, Arturo Alarcón, el hombre que la abandonó a ella y a su madre cuando era niña, se estaba muriendo. Una parte de ella había querido ignorar la noticia, dejar que se alejara de este mundo sin volver a oír su voz. Pero algo había tirado de ella. No estaba segura de si se trataba de un asunto pendiente, de rabia o de la desesperada necesidad de respuestas. Exhaló con fuerza y empujó la puerta, entrando en el largo camino empedrado de la finca. Las imponentes palmeras que bordeaban el camino se mecían suavemente con la brisa del atardecer, pero su belleza le resultaba sofocante. Apenas había llegado a la entrada cuando se abrieron las pesadas puertas de roble. Natalia se quedó paralizada. La voz era fría, cortante y totalmente esperada. Ignacio Alarcón, su medio hermano, estaba de pie en la puerta, alto e imponente, vestido con un traje azul marino, a medida que no hacía sino acentuar la rigidez de su postura. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, la recorrieron de pies a cabeza con un desdén apenas disimulado. «Tienes valor para presentarte aquí», dijo cruzando los brazos sobre el pecho. Natalia se negó a dejar que la intimidara. Levantó la barbilla, igualando su mirada. «Me pidieron que viniera». «¿Por quién?», se burló Ignacio. «Desde luego no por mí». «Tu padre», respondió ella. «O eso ya no importa». La mandíbula de Ignacio se tensó. «Está inconsciente. Ni siquiera sabrá que estás aquí». Se le encogió el corazón ante aquellas palabras, pero se negó a que Ignacio viera debilidad alguna. «Entonces no tienes nada de qué preocuparte, ¿verdad?». Pasó junto a él, arrastrando la maleta hacia el interior, negándose a que le cerrara el paso. La finca olía exactamente como la recordaba, a madera pulida, cuero envejecido y el tenue aroma de los caros puros de su padre. Apenas había puesto un pie en el gran vestíbulo, cuando otra voz la llamó por su nombre. «¿Natalia?». Se giró. Cerca de la escalera estaba Álvaro Torres. Tenía la respiración entrecortada. Habían pasado años desde la última vez que lo vio, cuando ambos eran adolescentes, antes de que la enviaran lejos, antes de que todo se desmoronara. Pero el chico que había conocido había desaparecido. El hombre que tenía delante era más alto, más ancho, sus rasgos más afilados. Llevaba el pelo oscuro bien peinado, y en sus ojos hundidos había una intensidad que antes no existía. Tragó saliva. «Álvaro». Un destello de algo, reconocimiento, tal vez incluso arrepentimiento, cruzó su rostro, pero desapareció en un instante. Le hizo un gesto seco con la cabeza. «Ha pasado mucho tiempo». «No lo suficiente», murmuró Ignacio desde detrás de ella. Natalia le ignoró, centrándose en Álvaro. «Tú estás aquí, ¿por qué?». «Ahora trabajo para tu padre», dijo simplemente. Su asesor legal sintió que el suelo se movía bajo ella. «¿Tú? ¿Qué?». Antes de que Álvaro pudiera responder, la voz de una mujer cortó la tensión. «Oh, Natalia, querida, te ves diferente». Se volvió para ver a Camila, la mujer de Ignacio, que bajaba la escalera con una gracia lenta y pausada. Llevaba un vestido ajustado de color verde esmeralda que se ceñía a su figura, y sus labios se curvaban en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Camila», dijo Natalia, forzando una educada inclinación de cabeza. Camila se acercó y la observó. «Madrid te ha cambiado. Pareces más fuerte». Natalia arqueó una ceja. «¿Decepcionada?». Camila se rió. «Para nada. Siempre es tan entretenido cuando vuelves». Natalia sabía que no debía tomar sus palabras al pie de la letra. Camila era tan astuta como Ignacio, si no más. Si le divertía el regreso de Natalia, solo podía significar problemas. «Natalia no piensa quedarse mucho tiempo», cortó Ignacio. «¿Verdad?». Se giró hacia él, cuadrando los hombros. «Depende». Ignacio curvó el labio. «¿En qué?». Natalia le miró fijamente, sin inmutarse.
sobre si nuestro padre muere antes de que tenga la oportunidad de despedirme. El silencio que siguió fue pesado. Ignacio le sostuvo la mirada durante un largo rato antes de burlarse y darse la vuelta. Haz lo que quieras, pero no pienses ni por un segundo que tienes sitio aquí. Natalia exhaló lentamente mientras él se alejaba. Álvaro se quedó un momento observándola atentamente. Había algo ilegible en su mirada, algo reservado, algo que no decía. Deberíamos hablar, dijo en voz baja. Ella vaciló. ¿Sobre qué? Su mandíbula se tensó. Sobre por qué estás realmente aquí. Antes de que pudiera responder, el sonido de unos pasos resonó en el pasillo. Apareció una enfermera. Señorita Alarcón, su padre, pregunta por usted. A Natalia se le apretó el estómago. No estaba preparada para esto, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Con una última mirada a Álvaro, asintió y siguió a la enfermera por el largo pasillo en penumbra hacia el hombre que había marcado su vida con su ausencia. Los pasos de Natalia eran suaves contra el suelo de mármol mientras seguía a la enfermera por el pasillo poco iluminado de la finca de Alarcón. El aire estaba cargado de olor a antiséptico, en marcado contraste con el aire cálido y perfumado del resto de la casa. Dudó ante la puerta de la habitación de su padre. La última vez que había visto a Arturo Alarcón en persona, era una adolescente enfadada, dolida y decidida a no volver jamás. Ahora, en el umbral de sus últimos días, no estaba segura de lo que sentía. La enfermera le hizo un leve gesto con la cabeza antes de apartarse. Natalia respiró hondo y abrió la puerta de un empujón. Dentro, el otrora poderoso, Arturo Alarcón, yacía debilitado en una enorme cama de roble, rodeado de equipos médicos. Su presencia, antaño imponente, se había marchitado, su piel se había vuelto cetrina y sus ojos estaban apagados y cansados. Sin embargo, cuando aquellos ojos oscuros se cruzaron con los suyos, el reconocimiento parpadeó. «Te has corrido», susurró, con la voz apenas por encima de un susurro. Natalia se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Tú preguntaste por mí». Se le escapó una débil risita. «Solo me hizo falta morir para traerte a casa». Ella no sonrió. «¿Qué quieres, Arturo?» Su mirada se volvió seria. «Para arreglar las cosas». Un destello de algo, esperanza, duda, la recorrió. Pero antes de que pudiera presionarlo, la puerta volvió a abrirse con un chirrido. Entró Ignacio, con expresión cortante. «Padre, debería descansar». Arturo entrecerró los ojos. «Descansaré cuando esté muerto». La tensión entre ellos era asfixiante. Natalia apretó con fuerza sus brazos cuando Álvaro se colocó detrás de Ignacio. Silencioso pero observador. Si Arturo se dio cuenta, no lo reconoció. «Vamos a leer el testamento», anunció Arturo, su mirada pasando entre ellos. «Esta noche». Un latido de silencio. La expresión de Ignacio se ensombreció. «Eso es innecesario. Es mi decisión». La voz de Arturo, aunque débil, tenía autoridad. Ignacio apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Natalia sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué estaba planeando? El despacho de los Alarcón era una habitación imponente. Paneles de madera oscura, paredes forradas de libros que olían a viejo y a poder. Un pesado silencio flotaba en el aire mientras la familia se reunía en torno al abogado personal de Arturo, Fernando Ruiz, un hombre estoico que había servido a los Alarcón durante décadas. Natalia estaba sentada frente a Ignacio y Camila, con los hombros erguidos. Álvaro estaba de pie cerca de la ventana, con el rostro indescifrable. Santiago Fuentes también estaba allí. Natalia no lo esperaba, pero se sentó en un rincón de la habitación como un observador silencioso. Su presencia era inquietante. ¿Qué interés tenía en todo esto? Fernando se ajustó las gafas y carraspeó. Por voluntad de Arturo Alarcón, su patrimonio y bienes se dividirán de la siguiente manera. Ignacio se inclinó hacia adelante expectante. El control del grupo Alarcón se repartirá a partes iguales entre Ignacio Alarcón y Natalia Alarcón. Siguió un silencio atónito. Natalia sintió que el corazón se le golpeaba contra el pecho. ¿Cómo? Ignacio se levantó de la silla con el rostro lívido. Esto es una broma. Fernando permaneció impasible. Es jurídicamente vinculante. De ninguna manera. La voz de Ignacio retumbó en la sala.
Me he pasado la vida dirigiendo esta empresa. Ella se ha ido. No se merece... Es mi decisión, interrumpió Arturo con voz débil pero firme. Y es definitiva. Los ojos de Ignacio ardían de rabia. Voy a impugnar esto. No harás nada, dijo Arturo, a menos que quieras que revoque todo antes de morir. El peso del momento se posó sobre ellos como una tormenta a punto de estallar. Natalia se quedó helada. No esperaba nada. Se había preparado para la decepción. Pero esto se volvió hacia Arturo, escrutando su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así después de tantos años? Camila extendió una mano hacia el brazo de Ignacio, una señal silenciosa para que mantuviera la calma. Él apretó la mandíbula, pero se sentó, furioso. Continuó Fernando. La finca en sí seguirá en posesión de la familia, con provisiones para atención médica y personal. Natalia apenas procesó el resto de los detalles. La mitad de la empresa. Se avecinaba una batalla. Ella podía sentirlo. Natalia apenas salió del estudio cuando Ignacio la agarró del brazo con fuerza. ¿Crees que esto cambia algo? Siseó. ¿Crees que perteneces aquí? Natalia tiró de su brazo. Yo no pedí esto, pero no me voy a ir. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Te arrepentirás. Por el rabillo del ojo, Álvaro los observó, tenso, pero no dijo nada. Antes de que Ignacio pudiera decir algo más, Santiago Fuentes se adelantó, posando en él su serena mirada. Quizá deberíamos tomarnos todos un respiro. Los ojos de Ignacio brillaron con algo. Miedo, pero no discutió. Natalia entrecerró la mirada. ¿Por qué tenía tanto peso la presencia de Santiago? Natalia estaba junto al balcón, con el aire fresco de la noche rozándole la piel. Una voz familiar habló detrás de ella. Deberías tener cuidado. Se giró para ver a Álvaro, cuya expresión era ilegible. Lo sé, dijo en voz baja. Se acercó un poco más. Ignacio no dejará pasar esto. Es poderoso. Es despiadado. Te destruirá si se lo permites. Se le apretó el pecho. Entonces no se lo permitiré. Álvaro exhaló, mirándola como si quisiera decir algo más. En lugar de eso se limitó a asentir. Entonces espero que estés listo. Porque la guerra por el imperio de Alarcón no había hecho más que empezar. Natalia estaba sola en el gran salón de la finca Alarcón, mirando el retrato de su madre, Elena Martín, que colgaba sobre la escalera de mármol. El tiempo no había opacado la tristeza en los suaves ojos marrones de su madre, ni había borrado el doloroso vacío en el corazón de Natalia. Su madre había muerto en esta casa. Un accidente, dijeron, una trágica caída por las escaleras. Pero Natalia nunca lo había creído. Estiró la mano y rozó con los dedos el borde del marco. Su mente se inundó de recuerdos que había intentado reprimir. El modo en que su padre apenas había hablado del incidente, los susurros del personal a puerta cerrada y, sobre todo, la forma en que la madre de Ignacio, Victoria, la había mirado después, con algo mucho más frío que compasión. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ya no era una niña asustada. Estaba aquí para luchar. Por su madre. Por ella misma. Por la verdad. Natalia se apartó del retrato y se dirigió por el pasillo hacia su antiguo dormitorio. La casa estaba en un silencio inquietante por la noche, con el peso de su pasado presionándola. Al llegar a la puerta, vaciló. La sensación de ser observada le erizó la piel. Alguien estaba allí. Se dio la vuelta, con la respiración entrecortada. Una figura oscura se encontraba al final del pasillo, parcialmente oculta por las sombras. Álvaro. Su expresión era ilegible cuando dio un paso adelante. No deberías pasear sola de noche, dijo en voz baja. Natalia se cruzó de brazos. Puedo cuidarme sola. Un músculo de su mandíbula se tensó. Eso es lo que temo. Entrecerró los ojos. ¿Por qué estás aquí realmente, Álvaro? Dices trabajar para mi padre, pero ambos sabemos que tienes tus propios planes. Exhaló, mirándola como si estuviera debatiendo si decirle la verdad. Es que no quiero que te hagan daño. A Natalia se le aceleró el pulso. Había algo en la forma en que lo decía, como si hubiera visto cosas que ella no había visto. Antes de que pudiera presionarle, unos pasos resonaron por el pasillo. Se giró para ver a Camila, vestida con una elegante bata de seda,
con los labios curvados en una sonrisa burlona. Me ha parecido oír voces, ronroneó, con la mirada entre Natalia y Álvaro. ¿Debería preocuparme? Natalia forzó una sonrisa fría. Solo si te preocupa que recupere lo que es mío. Camila soltó una suave carcajada. Oh, querida, Ignacio no es el único que juega sucio. Harías bien en recordarlo. Natalia no se inmutó. Entonces nos entendemos. Camila ladeó la cabeza antes de acercarse a Álvaro y ponerle una mano perfectamente cuidada en el brazo. Álvaro, cariño, tú sabes dónde están tus lealtades, ¿verdad? Algo oscuro parpadeó en los ojos de Álvaro mientras le retiraba la mano con cuidado. Buenas noches, Camila. La sonrisa de Camila vaciló durante un breve segundo antes de girar sobre sus talones y alejarse. Natalia se volvió hacia Álvaro, con el corazón palpitante. No me fío de ella, y tampoco confío en ti. Álvaro suspiró. Es justo. Luego, sin decir nada más, desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, Natalia estaba sentada en la sala de juntas del grupo Alarcón, rodeada de hombres que le doblaban la edad, todos leales a Ignacio. Su hermanastro estaba sentado frente a ella, con expresión de suficiencia. Vayamos al grano, dijo Ignacio, reclinándose en su silla. Aquí nadie cree que estés capacitado para dirigir esta empresa. Abandonaste tu puesto hace años. No tienes experiencia empresarial, ni prestigio en nuestro sector. Natalia le miró de frente. Tengo derecho legal a estar aquí. Ignacio sonrió satisfecho. Y tengo un equipo legal que te enterrará en papeleo hasta que supliques que te deje. La sala se llenó de risitas silenciosas. Los dedos de Natalia se cerraron en puños bajo la mesa, pero mantuvo la voz uniforme. No estoy aquí para discutir, estoy aquí para trabajar. Y lo primero que quiero discutir son las discrepancias financieras que he encontrado en los informes del año pasado. Las risas cesaron. La sonrisa de Ignacio vaciló. ¿Qué? Natalia sacó una carpeta y la deslizó por la mesa. He estado revisando los números y he encontrado incoherencias, millones de euros sin contabilizar. ¿Me lo explicas? Silencio. Los dedos de Ignacio se crisparon contra la mesa, pero antes de que pudiera hablar, uno de los miembros de la junta, el señor Vargas, se aclaró la garganta. Esto es serio. Si hay una discrepancia financiera, Ignacio le cortó. No hay. Natalia arqueó una ceja. ¿Entonces no te importará una auditoría? Los ojos de Ignacio ardían de rabia, pero antes de que pudiera arremeter, las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Ha entrado Santiago Fuentes. Toda la sala se puso rígida. Santiago era un misterio para la mayoría, pero su influencia era innegable. Su riqueza era tan vasta como sus secretos, y siempre que aparecía, las cosas cambiaban. Sonrió mientras tomaba asiento en la cabecera de la mesa, su presencia imponente. ¿Interrumpo? La mandíbula de Ignacio se tensó. ¿Qué quieres? Santiago se echó hacia atrás, con los dedos apretados, para observar, para ver cómo maneja la familia Alarcón sus disputas internas. Natalia lo estudió, tratando de descifrar su papel en todo esto. ¿Estaba aquí para ayudarla o estaba jugando su propio juego? Una cosa estaba clara. La batalla por la empresa acababa de intensificarse. Esa misma noche, mientras Natalia caminaba por los pasillos vacíos de la finca, un golpe seco la dejó helada. Se giró hacia el ruido. Uno de los jarrones antiguos se hizo añicos en el suelo. Le retumbó el pulso. Entonces lo vio. En el espejo había un mensaje escrito con pintalabios rojo. Vuelve a Madrid antes de que sea demasiado tarde. Natalia respiraba entrecortadamente. No era solo una advertencia, era una promesa, y no tenía intención de huir. Natalia estaba de pie frente al espejo, con el corazón latiéndole con fuerza mientras miraba el mensaje del pintalabio rojo. Vuelve a Madrid antes de que sea demasiado tarde. El aire de su habitación era sofocante. Alguien había entrado en su habitación. Alguien quería que se fuera. Apretó los puños. No, no se iba a ir. Había sobrevivido demasiado como para huir ahora. Con una respiración agitada, cogió una toalla y limpió las palabras del vaso. El pintalabios se corrió, pero la amenaza permaneció en su mente. ¿Quién lo había hecho? ¿Ignacio? ¿Camila? ¿Alguien más? Una cosa estaba clara.
Esto era solo el principio. A la mañana siguiente, Natalia recibió una nota manuscrita entregada por un criado de la casa. Nos vemos en la casa del Moro al atardecer. Ven solo. SF reconoció las iniciales inmediatamente. Santiago Fuentes. Sujeta con fuerza la nota. ¿A qué juego estaba jugando? A pesar de sus sospechas, sabía que no tenía elección. Santiago no se involucraba en las cosas sin razón. Si quería reunirse, significaba que tenía algo valioso que compartir. O la estaba poniendo a prueba. Esa noche, Natalia llegó a la Casa del Moro, un exclusivo bar en una azotea del corazón de Sevilla, conocido por su privacidad y su clientela de alto nivel. La vista era impresionante, la ciudad bañada por una cálida luz dorada mientras el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras sobre los tejados. Pero Natalia no estaba aquí por el paisaje. Recorrió la habitación. Santiago estaba sentado en una mesa privada, vestido impecablemente con un traje oscuro. Emanaba un poder que no necesitaba anunciarse, simplemente se entendía. Se acercó con cautela. «Has venido», dijo con suavidad, indicándole que se sentara. «No me dejaste otra opción», respondió Natalia, acomodándose en la silla. Santiago sonrió satisfecho, agitando el líquido oscuro en su vaso. «Admiro eso de ti, Natalia. No te asustas fácilmente». Se cruzó de brazos. «Si se trata de la empresa de mi padre, se trata de algo más que eso», interrumpió. Un camarero llegó con una copa de vino y se la puso delante. Natalia lo ignoró. «Entonces dime lo que realmente quieres». Santiago la estudió un momento antes de inclinarse hacia adelante. «La muerte de tu madre». A Natalia se le cortó la respiración. No se lo esperaba. Sus dedos se enroscaron en el borde de la mesa. «¿Qué pasa con eso?» La mirada de Santiago se ensombreció. «Siempre has sospechado que había algo más, ¿verdad?». No contestó. No tenía por qué hacerlo. Santiago dio un sorbo lento a su bebida antes de continuar. «Tienes razón, no fue un accidente». Un escalofrío la recorrió. «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo estaba allí la noche que ocurrió». Se le paró el corazón. «¿Tú conocías a mi madre?». Santiago asintió, su expresión ilegible. «Más de lo que crees». A Natalia le temblaban las manos mientras le miraba fijamente. Si sabía algo, ¿por qué no lo denunció? Santiago exhaló. «Porque entonces no estaba en condiciones de ayudar. Y para cuando lo estuve, ciertas cosas ya habían quedado demasiado enterradas». La voz de Natalia era aguda. «¿Enterrado por quién?». Santiago la miró. «Tu padre y la madre de Ignacio». A Natalia se le retorció el estómago. Victoria. Siempre había sabido que la madre de Ignacio la despreciaba, pero ¿realmente había sido capaz de algo tan monstruoso? «Hay que tener cuidado», continuó Santiago. «Has abierto una puerta que algunos quieren mantener cerrada». Se tragó el nudo que tenía en la garganta. «¿Eres una de esas personas?». Santiago sonrió satisfecho. «Si fuera así, no estaríamos teniendo esta conversación». Eso no hizo que confiara en él, pero la hizo estar más decidida que nunca a descubrir la verdad. En cuanto regresó a la finca de Alarcón, encontró a Álvaro esperándola en el patio. Su expresión era sombría. «¿Dónde estabas?». Ella pasó a su lado. «Eso no es asunto tuyo». Le agarró la muñeca, suave pero firmemente. «No tienes idea en lo que te estás metiendo, Natalia». Ella apartó la mano. «Entonces, ¿por qué no me lo dices?». Álvaro exhaló, pasándose una mano por el pelo. «Porque no puedo protegerte si no confías en mí». A Natalia se le encogió el corazón al oír sus palabras. «No necesito protección», susurró. «Necesito respuestas». La mandíbula de Álvaro se tensó. «Entonces prométeme que no volverás a ir a Santiago». Ella le buscó en la cara. «¿Por qué? ¿Qué es lo que no me dices?». Su silencio hablaba más alto que las palabras. Natalia dio un lento paso atrás. «Tú también escondes algo, ¿verdad?». Álvaro dudó. «No es tan sencillo». Natalia negó con la cabeza. «Nunca lo es». Se dio la vuelta y se marchó. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el principio. El pasado se deshacía, y alguien haría cualquier cosa para mantenerlo enterrado. Natalia estaba sentada junto a la cama de su padre, con las manos apretadas en el regazo. Arturo Alarcón parecía más débil que antes,
con la respiración entrecortada y la piel pálida sobre las sábanas blancas. Durante años había soñado con este momento, la oportunidad de enfrentarse a él, de exigirle la verdad, pero ahora sentada aquí, viéndolo desvanecerse, no estaba segura de si alguna vez obtendría las respuestas que necesitaba. Sus ojos cansados se abrieron, centrándose en ella. ¿Te pareces a ella? Natalia se puso rígida. ¿Como mi madre? Una débil inclinación de cabeza. Ella, ella lo era todo. Natalia tragó saliva. Entonces, ¿por qué la traicionaste? Arturo cerró los ojos brevemente, como si el peso de su pregunta fuera demasiado. Fui un cobarde. El corazón de Natalia latía con fuerza. Dime la verdad, Arturo. Sé que no se cayó. Alguien la empujó. Su respiración se hizo más pesada. Por un momento, pensó que la ignoraría. Pero entonces, su voz, débil, apenas por encima de un susurro, rompió el silencio. Victoria, la madre de Ignacio, era ella. Una ola de frío se abatió sobre Natalia. Victoria. Lo había sospechado, pero oírlo de labios de su padre lo hizo real. ¿Por qué? Se atragantó. Arturo tosió, esforzándose por hablar. Tu madre se enteró de algo, algo que se suponía que no debía saber. ¿Qué? Pero antes de que pudiera responder, el monitor cardíaco empezó a emitir pitidos erráticos. Una enfermera entró corriendo. El señor Alarcón necesita descansar. A Natalia le ardían los ojos. Por favor, solo dime. Pero Arturo ya estaba cayendo en la inconsciencia. La verdad estaba tan cerca. Sin embargo, sigue fuera de su alcance. Aquella misma tarde, Natalia irrumpió en la sede del grupo Alarcón, con la mente agitada por la confesión de su padre. Victoria había matado a su madre, la madre de Ignacio, e Ignacio tenía que saberlo. Ya no luchaba solo por su puesto en la empresa, luchaba por la justicia. Entró en su despacho, pero en cuanto lo hizo, se detuvo en seco. Algo iba mal. Había papeles esparcidos por su mesa. Los archivadores estaban ligeramente abiertos. Alguien había estado aquí. Su teléfono zumbó. Un mensaje de Elena, su mejor amiga. Natalia, tienes que ver esto. Ahora. Natalia llegó a la boutique de Elena con el corazón acelerado. Elena puso mala cara mientras le entregaba la tableta a Natalia. Está en todas las noticias. Natalia respiró hondo y miró la pantalla. Titular. Escándalo en la familia Alarcón Natalia. Alarcón implicada en fraude. Se le heló la sangre. El artículo detallaba pruebas de que había estado malversando fondos de la empresa, redirigiendo el dinero a una cuenta privada en el extranjero. Todo fabricado. Todo mentira. Se le retorció el estómago al desplazarse hacia abajo. Documentos filtrados, transacciones sospechosas, todo apuntaba a ella. Pero ella ya había visto esos informes. Había encontrado las verdaderas discrepancias, las que llevaban a Ignacio. Ahora lo había vuelto contra ella. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Ignacio hizo esto, susurró. Elena asintió. Ya ha hecho una declaración a la prensa. Dice que le rompe el corazón que su propia hermana traicione así a la empresa. Las manos de Natalia se cerraron en puños. Le estaba tendiendo una trampa. Y lo que es peor, lo había hecho a la perfección. Natalia irrumpió en la finca de Alarcón, dirigiéndose directamente al despacho de Ignacio. Empujó las puertas con fuerza. «Bastardo», siseó. Ignacio estaba de pie detrás de su escritorio, tranquilo como siempre. «Natalia, hermana, ¿por qué la ira?» Ella golpeó la tableta en su escritorio, el titular mirando entre ellos. «Tú hiciste esto». Ignacio suspiró, ajustándose los gemelos. «Menudo lío has montado, Natalia. Tenía que proteger a la empresa». Sus uñas se clavaron en sus palmas. «Me tendiste una trampa». Se inclinó hacia adelante. «Entraste en mi mundo pensando que podías tomar lo que es mío, pero solo eres un extraño. Siempre lo has sido». Natalia respiraba entrecortadamente. «Esto no ha terminado». Ignacio sonrió satisfecho. «Sí, así es. Deberías irte antes de que las cosas empeoren para ti». Le odiaba, le despreciaba, pero ella no le dejaría ganar. Natalia estaba sentada en su coche fuera de la finca, con las manos agarrando el volante. Iba perdiendo.
Ignacio iba por delante. Necesitaba influencia. Su teléfono zumbó. Un mensaje de Santiago Fuentes. «Hablemos». Natalia exhaló bruscamente. Santiago era peligroso. Jugaba su propio juego. Pero si quería ganar, también tenía que jugar. Respondió con 2 palabras. «Nombra el lugar». Y al pulsar enviar, se dio cuenta de que acababa de hacer un pacto con el diablo. Natalia se sentó frente a Santiago Fuentes en un restaurante íntimo y poco iluminado del corazón de Sevilla. La luz de las velas parpadeaba entre ellos, proyectando largas sombras sobre la mesa de caoba pulida. Había elegido un lugar alejado de miradas indiscretas, un lugar donde las conversaciones susurradas desaparecían en el zumbido de la música de fondo y el tintineo de las copas. Lo estudió detenidamente, esperando a que él hablara primero. Santiago, siempre enigmático, se tomó su tiempo, sorbiendo su vino como si tuviera toda la paciencia del mundo. Finalmente, se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. «Tienes problemas», dijo suavemente. Natalia dejó escapar una risa amarga. «No me digas». La expresión de Santiago permaneció ilegible. «Ignacio está jugando un juego peligroso. Pero eso ya lo sabes». Exhaló tratando de serenarse. «Me ha incriminado por fraude. Está tratando de arruinarme. Y está haciendo un trabajo excelente», dijo Santiago, dando vueltas a su vino. «El Consejo de Administración ya está debatiendo si apartarle por completo de la empresa». Se le retorció el estómago. «No se lo permitiré». Santiago la estudió durante un largo momento. «Entonces tienes que empezar a pensar como él. Ignacio no juega limpio, Natalia. Si quieres ganarle, necesitas influencia». Los dedos de Natalia se apretaron alrededor de su vaso. «¿Y supongo que tú tienes?» Santiago sonrió satisfecho. «Puede que sí». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «¿Por qué te importa esto, Santiago? ¿Qué ganas con esto?» Sonrió lenta y pausadamente. «Digamos que tengo un gran interés en la caída de Ignacio Alarcón». El corazón de Natalia latía con fuerza. Sabía que no debía confiar en él, pero ahora no tenía otra opción. «Bien», dijo ella. «¿Qué tienes sobre él?» Santiago puso un sobre doblado sobre la mesa y lo deslizó hacia ella. «Pruebas de que Ignacio lleva años blanqueando dinero a través de sociedades pantalla. Pero hay más. Tu madre, Natalia, no solo se topó con un secreto. Encontró algo que podría haber destruido a tu padre y a la madre de Ignacio. Por eso la silenciaron». A Natalia se le cortó la respiración. «¿Qué encontró?» Santiago dudó. «Todavía no lo sé, pero sí sé que, fuera lo que fuera, Ignacio matará para mantenerlo enterrado». Un escalofrío le recorrió la espalda. Alcanzó el sobre, pero antes de que pudiera tocarlo, una voz familiar los interrumpió. «¿Natalia?» Se quedó paralizada. Lentamente se giró para ver a Álvaro de pie junto a su mesa, con una mirada oscura e ilegible. No estaba solo, le acompañaban varias personalidades del mundo de los negocios, pero su atención se centraba exclusivamente en ella. Tragó saliva. «Álvaro». Sus ojos miraron a Santiago y luego volvieron a ella. «Interesante compañía la tuya». Natalia cuadró los hombros. «Es una conversación privada». Santiago rió suavemente, reclinándose en su silla. «No seas grosera, Natalia. Tu amigo parece que tiene algo que decir». La mandíbula de Álvaro se tensó. «Ya lo creo. ¿Podemos hablar?» Dudó y luego asintió. Se volvió hacia Santiago. «No hemos terminado». Santiago levantó su vaso. «Nunca lo somos». Siguió a Álvaro al exterior, con el aire nocturno crujiendo contra su piel. Se pararon en la acera, uno frente al otro, bajo el resplandor de las farolas. Álvaro exhaló bruscamente. «¿Qué haces con Santiago Fuentes?» Se cruzó de brazos. «Consiguiendo información. Lo mismo con lo que deberías haberme estado ayudando». Álvaro se pasó una mano por el pelo, la frustración evidente en su postura. «No sabes a lo que te enfrentas. Santiago no es tu aliado». Ella entrecerró los ojos. «¿Y tú eres?» Su expresión se ensombreció. «Te dije que te protegería». «Entonces empieza a decirme la verdad», replicó ella. «¿Por qué te importa tanto? ¿Por qué me adviertes que me aleje de él?» Álvaro vaciló y cerró los puños. Por un momento pensó que no contestaría, pero entonces en voz baja dijo: «Porque sé de lo que es capaz Ignacio, y no quiero que te haga daño».
Se le cortó la respiración. Había algo crudo en su voz, algo real. ¿Por qué, Álvaro?, susurró ella. ¿Por qué te importa tanto? Se acercó un paso más, cerrando el espacio entre ellos. La tensión crepitaba como un cable en tensión. Porque no soporto la idea de volver a perderte, murmuró. Su corazón latía con fuerza. ¿Otra vez? Apretó la mandíbula. Su mirada se desvió hacia los labios de ella antes de clavarse en sus ojos. Nunca lo supiste, ¿verdad? Antes de que te fueras hace tantos años, antes de que todo se viniera abajo, estaba enamorado de ti. Se le cortó la respiración. Siempre había sentido algo entre ellos, pero nunca se había atrevido a creer que fuera real. Álvaro, susurró ella, pero él no la dejó terminar. Sus manos le cogieron la cara, y antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera contenerse, sus labios chocaron contra los suyos. El beso era desesperado, lleno de años de anhelo y arrepentimiento no expresados. Sus manos se aferraron a la camisa de él, tirando de él más cerca, necesitando más. El mundo que los rodeaba se desvaneció, dejando solo el calor de su tacto, su sabor, la forma en que su cuerpo encajaba perfectamente contra el de ella. Cuando por fin se separaron, la frente de él se apoyó en la de ella, ambos respirando con dificultad. Estás jugando a un juego peligroso, Natalia, susurró. Ella le miró, con los dedos aún aferrados a él. Entonces juega conmigo. Un destello de conflicto pasó por sus ojos, pero luego volvió a besarla, esta vez más suave, más despacio, como si la memorizara. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que rabia, algo más que pena. Se sentía viva, pero en el fondo lo sabía. El amor nunca había bastado para salvar a nadie en la familia Alarcón. ¿Y esto? Esto era solo el comienzo de una batalla a la que podrían no sobrevivir. Natalia yacía despierta en el dormitorio de su infancia, mirando al techo mientras el peso del pasado y el presente la oprimían. La confesión de Álvaro, su beso, el fuego que había prendido en su interior, deberían haber sido lo único en lo que hubiera pensado. Pero por mucho que intentara concentrarse en la forma en que su contacto la había hecho sentir viva, había algo más que se negaba a dejarla descansar. Su madre. Las últimas palabras de Arturo resonaron en su cabeza. Victoria, la madre de Ignacio. Era ella. Natalia necesitaba pruebas, algo tangible que pudiera desentrañar la mentira de décadas. Porque si Victoria había asesinado a su madre, entonces Ignacio había sido criado por una mujer capaz de cualquier cosa. Y eso significaba que corría más peligro del que se había imaginado. Se incorporó, apartando las sábanas. Solo había un sitio donde mirar: el estudio. El estudio privado de Arturo siempre había estado vedado cuando ella era niña. Incluso ahora, después de su muerte, imaginaba que Ignacio había puesto sus propias medidas de seguridad para mantenerla fuera. Pero Natalia no iba a dejarse detener por una puerta cerrada. Se vistió rápidamente y se deslizó por el oscuro pasillo, moviéndose lo más silenciosamente que pudo. La finca estaba en silencio, pero hacía tiempo que había aprendido que el silencio en esta casa no significaba seguridad. Al llegar al estudio, apoyó una mano en el picaporte y lo giró suavemente. No se movió. Estaba cerrada. Por supuesto. Exhaló lentamente y sacó una horquilla del bolsillo. Los años de vida independiente en Madrid le habían enseñado algunas cosas, y abrir cerraduras era una de ellas. Unos tensos instantes después, oyó un silencioso clic. Entró y cerró la puerta tras de sí. El olor a cuero y papel envejecido la rodeó cuando se volvió hacia el gran escritorio de caoba. El escritorio de Arturo siempre había estado inmaculadamente organizado, cada cajón cerrado con llave, cada archivo etiquetado con precisión. Si había guardado algo sobre la muerte de su madre, no sería obvio. Empezó por el cajón más bajo, rebuscando cuidadosamente entre viejos contratos y títulos de propiedad. No había nada. Luego se dirigió a la de la derecha. Estaba cerrada. Se le aceleró el pulso. Volvió a coger la horquilla, trabajando deprisa, con el corazón retumbándole en el pecho. Esta cerradura era más difícil, pero tras varios intentos cedió. Abrió el cajón. Dentro, enterrada bajo los archivos, había una pequeña caja de madera. Natalia lo sacó con cuidado
y lo dejó sobre el escritorio. Le temblaron los dedos al abrirlo. Dentro había fotografías, cartas y una cinta de casete. Las fotografías eran de su madre, tomadas antes de su muerte. Algunas eran con Arturo, otras con un hombre que ella no reconocía. Las dejó a un lado y recogió las cartas. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo, pero la tinta seguía siendo legible. La letra de su madre. Natalia se quedó sin aliento al leer las primeras líneas. Arturo, ahora sé la verdad. Puedes intentar mantener esto enterrado, pero no te dejaré. Si tú no la detienes, lo haré yo. Se le retorció el estómago. Deténla. Cogió otra carta. Victoria cree que no lo sé, pero lo sé. Y si me pasa algo, que sepas que ha sido por su culpa, por lo que ha hecho. Las manos de Natalia se cerraron en torno al frágil papel. Su madre lo había sabido. Sabía que iba a morir, y nadie lo había impedido. Parpadeó, se le saltaron las lágrimas y cogió la cinta. Había una pequeña nota amarillenta pegada a ella. Juega a esto cuando estés preparado para saberlo todo. La respiración de Natalia se agitó mientras lo miraba. No estaba preparada, pero no tenía elección. Salió del estudio tan silenciosamente como había entrado y se dirigió a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Sacó un viejo reproductor de casetes del último cajón de su cómoda, una de las pocas cosas que le quedaban de su infancia. Con dedos temblorosos, introdujo la cinta. Luego pulsó el play. Durante unos instantes no hubo más que estática. Entonces, la voz de su madre llenó la habitación. Natalia, si estás escuchando esto, significa que no lo logré. Su corazón golpeó contra sus costillas. Eras demasiado joven para entenderlo entonces, pero espero que ahora seas lo bastante mayor para ver la verdad. Victoria es peligrosa. Ella y tu padre han estado ocultando algo, algo que yo descubrí, y por eso van a silenciarme. A Natalia se le hizo un nudo en la garganta. Intenté advertir a Arturo. Le rogué que me protegiera, pero eligió la compañía, eligió el silencio. Hubo una pausa. Natalia oía la respiración agitada de su madre. Si no lo consigo, prométeme que no les dejarás ganar. Prométeme que no dejarás que Ignacio lo herede todo después de lo que ha hecho su madre. Las manos de Natalia se cerraron en puños. Su madre había muerto luchando por la verdad, y ahora Natalia lucharía por ella. Pero antes de que pudiera asimilarlo todo, un repentino golpe en la puerta la sobresaltó. Rápidamente detuvo la cinta y la escondió bajo la almohada. Cruzó la habitación con el corazón aún palpitante y abrió lentamente la puerta. Álvaro se quedó de pie, con el rostro tenso. «Tenemos que hablar», dijo. Natalia tragó saliva y se hizo a un lado para dejarle pasar. En el momento en que la puerta se cerró tras él, se volvió hacia ella, con una expresión llena de algo que ella no podía identificar. «Me enteré de la decisión de la Junta», dijo. «Van a despojarte de tu puesto». Ella asintió. «Ignacio está trabajando más rápido de lo que esperaba». Álvaro vaciló, con los dedos flexionados a los lados. «Puedo ayudarte», dijo en voz baja. Natalia frunció el ceño. «¿Ayudarme cómo?» Álvaro exhaló bruscamente. «Te he estado ocultando algo, algo sobre mí». Un escalofrío la recorrió. «¿De qué estás hablando?» Se acercó un paso más. «Natalia, no solo trabajo para tu padre». Su voz era tensa. «Soy el hijo de Arturo». El mundo de Natalia se inclinó. «¿Qué?», susurró. La mandíbula de Álvaro se tensó. «Soy tu hermanastro». Las palabras colgaban entre ellos, sofocantes e irreversibles. Natalia dio un paso atrás como si la hubieran golpeado. Todo, el beso, los sentimientos que siempre habían estado ahí, de repente parecía una broma cruel. «¿Lo sabías?», se atragantó. Los ojos de Álvaro se oscurecieron. «Me enteré hace unos años. No estaba seguro de si debía decírtelo». Ella negó con la cabeza. Su mente daba vueltas. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me besaste?» A Álvaro se le cortó la respiración, porque saber que compartíamos sangre no cambió lo que sentía por ti. Natalia sintió que las paredes se cerraban. La muerte de su madre, los planes de Ignacio, y ahora esto. Llevaba toda la vida ahogándose en mentiras, y no estaba segura de salir a respirar. Natalia respiraba entrecortadamente mientras miraba a Álvaro, con la mente dándole vueltas al peso de su confesión.
El hombre que la había besado, que había prometido protegerla, que había despertado en ella emociones que no podía explicar, era su hermanastro. No, susurró ella sacudiendo la cabeza, como si negarlo pudiera de alguna manera hacerlo falso. Álvaro tenía el rostro tenso y los puños apretados a los lados. Natalia, me mentiste, le cortó ella con voz temblorosa. Lo sabías y aún así, ni siquiera pudo terminar la frase. La mandíbula de Álvaro se tensó. No planeé nada de esto, ni siquiera supe de ti hasta hace unos años. Y cuando por fin lo supe, intenté mantenerme alejado. Pero entonces volviste y yo... Se interrumpió exhalando con dureza. No pude detener lo que sentía. A Natalia se le retorció el estómago. ¿Qué sentiste? Se pasó una mano por el pelo. Parecía atormentado. Te amaba antes de saber la verdad. Y cuando lo supe, no cambió nada para mí. Ella retrocedió, repugnada, con los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Lo cambia todo para mí. Álvaro se estremeció, pero no discutió. Lo sabía. Tenía que saber que eso era algo que ella nunca podría aceptar. Por un momento ninguno de los dos habló. Entonces surgió su ira. ¿Lo sabía Ignacio? Álvaro vaciló, y esa vacilación era toda la respuesta que ella necesitaba. Por supuesto, susurró amargamente. Por supuesto que lo hizo. Ignacio lo había sabido todo el tiempo y la había dejado meterse en este lío a ciegas. La había dejado acercarse a Álvaro, sabiendo exactamente lo que le haría. ¿Cómo dejaste que me utilizara así?, preguntó ella, con la voz apenas por encima de un susurro. El rostro de Álvaro se ensombreció. Nunca quise hacerte daño. Entonces no deberías haberme besado, espetó ella con un nudo en la garganta. El dolor se reflejó en su rostro, pero a ella no le importó. No le importaba. Fuera, dijo, con voz fría y definitiva. Por un momento, pareció que iba a discutir, pero luego asintió y se volvió hacia la puerta. Antes de irse, la miró por última vez. Ignacio aún no ha terminado. Ten cuidado. La puerta se cerró tras él y Natalia se quedó sola. Se desplomó sobre la cama, con todo el cuerpo temblando. Ignacio había orquestado esto. Había estado esperando este momento, esperando que la verdad saliera a la luz y la destrozara. Y había funcionado. Pero no iba a venirse abajo. Si pensaba que esto la destruiría, se equivocaba. Porque ahora estaba dispuesta a destruirlo. A la mañana siguiente, la casa estaba en un silencio inquietante cuando Natalia bajó las escaleras. Apenas había dormido y la cinta de su madre se repetía en su mente. La verdad estaba más clara que nunca. Victoria había asesinado a su madre. Arturo lo había encubierto. Ignacio lo había sabido. Y ahora, Ignacio intentaba quitárselo todo. Ella no se lo iba a permitir. Entró en el comedor donde Ignacio y Camila estaban sentados, tomando café como si nada hubiera pasado. «Buenos días», dijo Ignacio con suavidad, sin levantar la vista del teléfono. «Pareces cansado». Natalia se sentó frente a él, con las manos firmes mientras cogía su taza de café. «Corta el rollo, Ignacio. Has ganado. Deberías estar celebrándolo». Sus labios se curvaron. «Oh, querida, solo estoy empezando». Exhaló, obligándose a mantener la calma. «Dime, ¿cuándo planeaste esto? ¿Cuándo decidiste que incriminarme por fraude no era suficiente? ¿Que necesitabas humillarme también?» Ignacio la miró por fin, con un brillo de diversión en los ojos. «No sé de qué me estás hablando». Natalia se inclinó hacia adelante. «Sabías lo de Álvaro antes que yo, y dejaste que pasara». Camila sonrió con satisfacción, dando un sorbo lento a su café. «Un giro tan trágico, ¿no?». Natalia la ignoró. «Querías que me desmoronara, que me fuera por mi cuenta para que no tuvieras que echarme». Ignacio dejó el teléfono y su sonrisa se desvaneció. «Este no es tu sitio, Natalia. Nunca has pertenecido. Solo te estaba ayudando a darte cuenta». Algo en su interior se quebró. Se levantó, sacó la cinta del bolsillo y la arrojó sobre la mesa. Ignacio frunció el ceño, echándole un vistazo. «¿Qué es esto?». La sonrisa de Natalia era lenta, afilada. «Es el sonido de tu madre saliéndose con la suya». La sala se quedó en silencio. La sonrisa de Camila desapareció. Ignacio se sentó más erguido y su expresión se tornó ilegible. Natalia se cruzó de brazos. «Es una grabación.
Las últimas palabras de mi madre. Sabía lo que Victoria le había hecho. ¿Y ahora? Ahora tengo la prueba. Ignacio cogió la cinta, dándole la vuelta entre las manos. ¿Y qué piensas hacer con ella? Inclinó la cabeza. Eso depende de ti. Sus ojos se oscurecieron. Te estás tirando un farol. Pruébame. Camila golpeó su taza con las uñas. Incluso si es verdad, ¿qué va a cambiar? Victoria está muerta. No puede ser castigada. Natalia sonrió con satisfacción. Pero Ignacio no. Ignacio se puso rígido. Si esto se hace público, no será solo por la muerte de mi madre, continuó. Será sobre ti, sobre cómo tu familia encubrió un asesinato, sobre el fraude que has cometido, el poder que has robado. Tu preciosa empresa estará acabada. Su agarre de la cinta se tensó. No lo harías. Se inclinó hacia adelante. Oh, hermano, ya deberías saber que no me asusto fácilmente. Por primera vez, Ignacio se mostró inseguro. Natalia tenía algo que no podía controlar, y eso le aterrorizaba. Recogió su bolso y se enderezó. Tienes un día para tomar una decisión. O me voy con lo que es mío, o lo quemo todo. Ignacio apretó la mandíbula. Estás cometiendo un error. Puede ser, pero al menos no seré el único que lo pague. Giró sobre sus talones y salió, con el corazón latiéndole con fuerza. Era esto, el movimiento final. Y pasara lo que pasara, ella no perdería. Natalia estaba sentada en el asiento trasero de un taxi, con las manos cerradas en puños mientras miraba por la ventanilla. Las calles de Sevilla pasaban borrosas ante ella, con luces doradas reflejándose en el cristal. Acababa de declararle la guerra a Ignacio, y ahora tenía que asegurarse de que tenía fuerzas para terminarla. Metió la mano en el bolso y pasó los dedos por la cinta de casete. Era a la vez su mayor arma y su mayor riesgo. Si la soltaba, acabaría con Ignacio, pero también quemaría lo que quedara del nombre de su familia. Le había dado un día para decidir. Ahora lo único que podía hacer era esperar. Su teléfono zumbó. Miró hacia abajo. Álvaro. Dudó antes de contestar. ¿Qué quieres? Siguió un pesado silencio. Entonces llegó su voz, más baja que de costumbre. No deberías estar sola esta noche. Natalia apretó con fuerza el teléfono. Puedo arreglármela sola. Sé que puedes, dijo suavemente. Pero también sé lo que se siente cuando todo tu mundo se pone patas arriba. Algo en su interior se resquebrajó, pero se negó a dejarlo traslucir. No voy a huir, Álvaro. Esta vez no. Exhaló. Entonces, al menos déjame estar a tu lado. Cerró los ojos con una tormenta de emociones arremolinándose en su interior. Quería odiarle por la verdad que le había ocultado, pero una parte de ella seguía sintiendo dolor por la forma en que él siempre había estado allí. Antes de que ella pudiera contestar, el conductor se detuvo frente a su edificio de apartamentos. «Estamos aquí, señorita». Natalia tragó saliva. «Tengo que irme». «Natalia». Ella terminó la llamada antes de que él pudiera decir más. Esta era su batalla. Tuvo que luchar sola. De vuelta en su apartamento, colocó la grabadora sobre la mesa y se quedó mirándola. Todos sus instintos le decían que Ignacio nunca se rendiría, que estaba planeando su próximo movimiento incluso mientras ella esperaba. Y tenía razón. Un fuerte estruendo rompió el silencio cuando la puerta de su casa se abrió de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, irrumpieron dos hombres vestidos con trajes oscuros, con ojos fríos y decididos. Su corazón golpeó contra sus costillas. «Señorita Alarcón», dijo uno de ellos con calma, acercándose. «Tiene que venir con nosotros». Natalia retrocedió, tratando de alcanzar su teléfono, pero el segundo hombre le agarró la muñeca, retorciéndosela dolorosamente. «Yo no haría eso», murmuró. El miedo la invadió, pero apretó los dientes. No dejaría que Ignacio ganara. «¿Crees que secuestrándome daré marcha atrás?», siseó. El primer hombre suspiró. «Esto no es personal». El segundo sacó una jeringuilla. A Natalia se le heló la sangre. Se abalanzó sobre ella con todas sus fuerzas para zafarse, pero el hombre era más fuerte. La agarró por la cintura, tirando de ella. Sonó un disparo. El hombre que la sujetaba se puso rígido. Entonces se desplomó en el suelo, con la sangre esparciéndose por su camisa. Natalia jadeó, apartándose del segundo hombre justo cuando éste se volvió. Otro disparo. El segundo hombre se desplomó.
Respirando con dificultad, Natalia se volvió hacia la puerta. Álvaro estaba allí de pie, con la pistola en alto y una expresión ilegible. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Álvaro bajó lentamente el arma, pasando por encima de los cadáveres hacia ella. ¿Te has hecho daño?, preguntó con voz tensa. Natalia sacudió la cabeza, apenas capaz de procesar lo que acababa de suceder. Tú, tú les disparaste. Su mandíbula se apretó. No iban a dejar que te fueras, Natalia. Miró los cadáveres, con el pulso acelerado. Ignacio había llevado la situación más allá de lo que ella esperaba. Si no golpeaba primero, podría no sobrevivir al siguiente ataque. Se volvió hacia Álvaro, con la decisión tomada. Vamos a terminar con esto, esta noche. Una hora más tarde, Natalia y Álvaro llegaron a la finca de Alarcón. Sabía que Ignacio estaría allí, esperando. Él siempre iba un paso por delante, pero esta vez, ella también. Entraron. El aire estaba cargado de tensión. Ignacio estaba sentado en el gran salón, con las piernas cruzadas y una copa en la mano, como si no acabara de ordenar su secuestro. Camila estaba a su lado, con el rostro neutro, pero había algo calculado en su mirada. Veo que has sobrevivido, murmuró Ignacio dando un sorbo a su whisky. Impresionante. Natalia apretó los puños. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? ¿Enviar a tus hombres a arrastrarme como a una víctima indefensa? Ignacio dejó el vaso y la miró por fin. Deberías haber aceptado la advertencia, mi hermana. Ahora no tengo más remedio que terminar esto. Natalia sonrió con satisfacción, sacando la cinta de casete de su bolsillo. En realidad, creo que sí. Su rostro se ensombreció. No lo harías. Inclinó la cabeza. Pruébame. Camila exhaló dramáticamente. Esto se está volviendo agotador. Se volvió hacia Ignacio. Termina con esto, amor. Natalia entrecerró los ojos. Curioso. Eso es exactamente lo que estaba a punto de hacer. Antes de que Ignacio pudiera responder, el sonido de unos pasos resonó en el vestíbulo. Todo el mundo se giró. Santiago Fuentes entró con una expresión ilegible. Natalia se tensó. ¿Qué estás haciendo aquí? Santiago sonrió, asegurándome de que nadie más muera esta noche. Ignacio soltó una carcajada amarga. Debería haber sabido que la apoyabas. Santiago se encogió de hombros. Prefiero apostar por ganadores. Natalia se encontró con la mirada de Ignacio. Esto es lo que va a pasar. Vas a dejar la empresa. Te vas a ir de Sevilla. Y si vuelves a respirar en mi dirección, haré pública esta cinta ante la prensa. La expresión de Ignacio se ensombreció. Vas de farol. Santiago sacó su teléfono. En realidad, ya tengo copias. Camila se puso rígida. ¿Qué? Natalia se cruzó de brazos. Ya he enviado el expediente a fuentes de confianza. Si me pasa algo, se hace público. Los dedos de Ignacio se crisparon contra el reposabrazos. Por primera vez, parecía asustado. No puedes ganar esto, dijo Natalia. Márchate mientras puedas. Siguió un largo silencio. Luego, Ignacio se puso de pie, su expresión ilegible. Miró a Camila, luego a Santiago y de nuevo a Natalia. ¿Crees que has ganado?, dijo en voz baja. El corazón de Natalia latía con fuerza, pero se mantuvo firme. Sé que lo he hecho. Ignacio exhaló bruscamente, se dio la vuelta y salió. Camila dudó antes de seguirla, aunque lanzó a Natalia una mirada que prometía que esto no había terminado. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, Natalia dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Santiago sonrió satisfecho. Bien jugado. Álvaro guardó silencio, con la mirada clavada en ella. Natalia tragó saliva. La guerra había terminado, pero de algún modo seguía teniendo la sensación de que faltaba algo. El aire en la finca de Alarcón se sentía diferente, más ligero, como si las propias paredes hubieran estado conteniendo la respiración, esperando a que pasara la tormenta. Ignacio se había ido. Camila le había seguido. La guerra por el control de la empresa, por el control de su propia vida, por fin había terminado. Natalia estaba de pie en el salón vacío, mirando el lugar donde Ignacio se había sentado, hacía solo unas horas, con su sonrisa borrada de la cara. Había ganado. Había recuperado su apellido, la verdad de su madre, su propio futuro. Entonces, ¿por qué no se sintió victoriosa? Deberías estar celebrándolo,
dijo Santiago Fuentes, poniéndose a su lado. Su voz era tan suave como siempre, con las manos metidas en los bolsillos de su traje sastre. Has conseguido algo que muchos han intentado y fracasado, derribar a un Alarcón. Natalia dejó escapar un suspiro lento. No quería acabar con él, solo quería justicia. Santiago sonrió satisfecho. La justicia y la venganza no son tan diferentes. Lo miró. ¿Y tú, Santiago? ¿Qué sacas tú de todo esto? Se rió entre dientes, inclinando ligeramente la cabeza. Digamos que ahora tengo un obstáculo menos. Ignacio era un imprudente, un lastre. La empresa estará mejor en tus manos. Natalia entrecerró los ojos. Has estado moviendo los hilos todo este tiempo, ¿verdad? Levantó un hombro. Simplemente me aseguro de que las cosas vayan como deben. Lo estudió durante un largo rato. Seguía siendo un enigma, y ella no era tan ingenua como para pensar que la había ayudado por amabilidad. Santiago siempre jugaba a largo plazo. Supongo que ahora es cuando nos despedimos, dijo. Santiago sonrió. Por ahora, pero algo me dice que nuestros caminos volverán a cruzarse. Con eso se alejó, dejando a Natalia sola en la casa que ya no se sentía como una prisión. 2 días después se hizo el anuncio oficial. Ignacio Alarcón había abandonado el grupo Alarcón. La prensa se puso frenética, especulando sobre lo que había ocurrido a puerta cerrada, pero la verdad nunca salió a la superficie. Natalia se aseguró de ello. Sentada en su nuevo despacho, contempla el perfil de la ciudad. Ahora era la única jefa de la empresa, un lugar en el que nunca pensó que estaría. La responsabilidad era inmensa, pero por primera vez se sentía preparada. Sus pensamientos se dirigieron a Álvaro. No le había vuelto a ver desde aquella noche. Después de todo, después de la verdad sobre su linaje, después de los disparos que le habían salvado la vida, había desaparecido. No sabía qué sentir por él, sobre los sentimientos que una vez había confundido con otra cosa, sobre la innegable conexión que existía entre ellos, una conexión que no estaba segura de que fuera a desaparecer nunca. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Elena entró, sosteniendo una carpeta. Tienes que firmar esto antes de la reunión de la junta. Natalia cogió los papeles y les echó un vistazo. ¿Siguen nerviosos? Elena sonrió. Están aterrorizados, pero se alinearán. Has demostrado que perteneces aquí. Natalia exhaló. Solo quiero dirigir esta empresa de otra manera. No más corrupción. No más juegos de poder. Elena ladeó la cabeza. Eso es ambicioso. ¿Crees que el mundo de los negocios te dejará cambiar las reglas sin más? Natalia sonrió. No tienen elección. Elena sonrió. Esa es la Natalia que conozco. Cuando su amiga se marchó, Natalia miró la foto que tenía sobre la mesa. Era una vieja foto de su madre, sonriendo en los jardines de Alarcón. Extendió la mano y trazó los bordes del marco. Lo hice, mamá. Por fin lo he conseguido. Y por primera vez desde que había vuelto a Sevilla, se sintió en paz. Aquella noche, Natalia caminaba por el patio de la finca, con el aroma de las flores de azahar llenando el aire fresco. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, pero ella no las miraba. Ella le estaba mirando. Álvaro estaba junto a la fuente, con las manos en los bolsillos esperando. Ella dudó, luego dio un paso adelante. «Te fuiste». Se volvió, su expresión ilegible. «No me detuviste». Natalia tragó saliva. No sabía si debía. Un pesado silencio se extendió entre ellos. «Has ganado», dijo finalmente. Ella asintió. «Lo hice. Deberías estar contenta». «Debería», exhaló pasándose una mano por el pelo. «Entonces, ¿por qué no lo eres?» Se le hizo un nudo en la garganta. «Porque te perdí en el proceso». La mirada de Álvaro se ensombreció. «Natalia», levantó una mano. «No te culpo por nada de esto, Álvaro. Tú no pediste esto, como tampoco lo pedí yo. Pero saber la verdad no borra lo que pasó, lo que sentimos». Su mandíbula se apretó. «Nunca mentí sobre mis sentimientos». Sacudió la cabeza. «Eso es lo peor. Yo tampoco». Otro silencio. Finalmente se acercó con voz más tranquila. «¿Te arrepientes?» Natalia le miró, con el corazón encogido. «No», susurró ella. «Pero no puedo cambiar lo que somos». Asintió lentamente, mirando hacia otro lado. «Lo sé. Era lo más difícil que había dicho nunca.
lo más difícil que había hecho nunca, pero era la verdad. Y por una vez, en una familia construida sobre mentiras, eligió la verdad por encima de todo lo demás. Álvaro se volvió hacia ella, con una expresión más suave. ¿Así que esto es una despedida? Natalia sonrió débilmente. No, solo un final diferente. La estudió durante un largo rato y finalmente asintió. Cuídate, Natalia. Tú también. Y sin más, se marchó. Permaneció allí largo rato, viéndole desaparecer en la noche. No era el final que ella esperaba, pero era el que necesitaban, porque había ganado su batalla. Ahora era el momento de empezar su vida, y por primera vez en años era libre. Natalia derrotó a Ignacio, descubrió la verdad sobre su madre y tomó las riendas de su propio destino, pero a un precio. Una historia de traición, familia, amor y sacrificio de la que Natalia salió más fuerte que nunca.